Muy buena noche, gracias por estar en sintonía. Hoy es viernes, precisamente Viernes Santo, y aquí estamos sirviéndole. Sandy, buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, muy bien, te extrañamos ayer. Muchas gracias, igualmente. Aquí estamos, y lo hicieron muy bien, ¿eh? Gracias, definitivamente temas que son relevantes y que ya vamos a retomar con Julio Talamonti. Es correcto, Sandy. La situación del coronavirus, Julio, siempre nos da de qué hablar y es necesario poder analizar algunos temas, especialmente sobre medidas, porque sabemos que este domingo se van a dar a conocer nuevas disposiciones por parte del presidente. Es correcto, y precisamente de eso, Sandy, quiero pedirte un favor. ¿Nos puedes perfilar ese primer tema? Porque, ¿qué viene después de este 13 de abril? Esas son las dudas que tienen muchas personas. ¿Qué va a pasar a partir del 13 de abril? Bueno, aquí hemos preparado algunos datos para usted para poder de esta manera iniciar con este análisis. Y es que tal y como lo ha repetido en varias veces el presidente de la República, Alejandro Yamatei, lo peor está por venir de esta pandemia del coronavirus. Las proyecciones matemáticas y estadísticas indican que aún falta que se alcance el pico de los casos en nuestro país, y para que la fase de contención en la que actualmente estamos tenga ciertas posibilidades de éxito, el gobierno ha tomado ya varias medidas y faltan otras también de implementarse. Muchas de ellas han sido drásticas, por mencionar algunas: el cierre de las fronteras, el toque de queda y también la prohibición de viajar a otros departamentos han sido algunas de las últimas que se han tomado. Así es, Andy. Es muy evidente aquí una situación. Cuando el presidente Yamatei nos ha reiterado en estos últimos días que lo peor está por venir, él sabe perfectamente, fuera de estas proyecciones matemáticas que tú has mencionado, cómo el COVID-19 se ha comportado en el mundo. Y es que países que nosotros podemos considerar más avanzados en tecnología, en ciencia, socialmente, si tú quieres, me refiero a Corea del Norte, Corea del Sur, en este caso me refiero a Italia, España, Estados Unidos, pues han sido azotados precisamente y devastados por el COVID-19 cuando empezaron las infecciones. Y países que de alguna manera se han mantenido, digamos que bastante bien, siempre su curva se ha elevado, y estamos en estas próximas 2 semanas que están por venir precisamente en esa fase y en ese momento. Veremos si efectivamente en las últimas 2 semanas los guatemaltecos han hecho o no caso de quedarse en casa, porque el COVID-19 que está allí, digamos que más que en el ambiente, está en las personas, que no miramos, que no sabemos durante esa fase de 12 a 14 días si están o no infectados y con los cuales puede usted haber tenido contacto, si contagiaron a más personas o no. Es importante estar pendientes de estas nuevas disposiciones. Sabemos que estos días pues han sido un poco difíciles porque obviamente nos estamos como que acostumbrando un poco a esta situación, pero recordemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero Julio, ¿qué otras medidas se podrían tomar? Hay algunos que indican, bueno, las medidas tienen que ser más drásticas aún de las que se tienen, porque es una etapa crucial también para poder contener esta enfermedad. Sí, Sandy. Esto dependerá precisamente de lo que veamos en los próximos días. Yo veía muy atentamente ayer el análisis que ustedes hacían junto al licenciado Rivera Clavería y llama la atención que en un solo día se haya reportado ese 45% de aumento en cuanto a los casos de infectados que tenemos. Yo creo que Alejandro Yamatei fue también ya muy claro. Si logramos mantener una media de menos de 20 contagios detectados diarios, las medidas podrían en todo caso mantenerse, no sé si tanto relajarse, pero en este momento yo creo que se podrían estar ya empezando a pensar otro tipo de medidas. A ver, pongo un ejemplo. Honduras, para este fin de semana que estamos viviendo, precisamente tiene un toque de queda total, que es una medida súper drástica. República Dominicana, otro país acá de nuestro contexto, lo que ha hecho a partir también de la semana en la cual estamos de Semana Santa es que de conformidad al número de tu determinación de tu documento de identificación, puedes o no salir. Regresamos a Centroamérica, nuevamente a Honduras, en el cual, por ejemplo, hay días donde salen hombres, donde salen mujeres, porque Perú se está restringiendo. Perú está igual, Ecuador. Entonces, yo creo que por ahí podrían haber algunas medidas. Sí, no lo sé, en algunos países latinoamericanos, el toque de queda total de varias horas, de 2, 3 días, ha sido una constante también. Por lo menos durante un fin de semana, ¿no? Que es cuando no se afecta el tema laboral para quienes sí lo están haciendo, Julio. Así es, Andy. Ayer hablábamos precisamente de esta situación con el licenciado Rivera Clavería y él planteaba también el análisis de un estado de sitio, que es una de las medidas que también se pueden implementar. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la ley de orden público permitiría perfectamente
directamente al presidente Alejandro Giammattei en caso que de verdad se desbordase esta situación y que, digamos, la población guatemalteca no hiciese el caso pertinente, el poder ya llegar a uno de los últimos estados de excepción donde el ejército y las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, toman el control total para hacer respetar la ley. En este caso, las garantías de derechos humanos que quedarían pues vedadas temporalmente sería esa libre circulación, esa situación de que puedas desplazarte donde tú quieres, pero no es por un capricho, Sandy, es por una situación de seguridad que muchas veces no hemos querido entender. Lo hablábamos hace 2 días contigo, es decir, las personas piensan que el COVID-19 pudiera eventualmente no llegar hasta ellos. Sabemos una cuestión, el COVID-19 no solo está en Guatemala, está muy cerca. Quizá hasta hemos estado en algún determinado momento yendo a un mercado, a una tienda, a una panadería, a un supermercado, a trabajar o qué sé yo, cerca de alguien que tiene esta enfermedad. La situación y la clave está aquí en mantener ese aplanamiento de la curva, pero por el momento estamos viendo cómo se va a elevar. Hoy se reportaron, y tú lo sabes, 11 nuevos casos. Así es, Julio, pero hay otros datos que quisiera que nos pudieras ampliar para seguir ahondando en este tema, Julio, que es muy interesante. Claro que sí, Sandy, muy interesante, muy importante, y usted los tiene en pantalla, y amigos de Radio Cadena Sonora también acá los va a escuchar. Es importante recordar que el presidente Giammattei ya adelantó en una cadena nacional que desde el lunes será obligatorio, y esta es otra de las grandes medidas, portar mascarilla. Te digo algo, yo no me la había quitado ahorita para la emisión, me recordé a último momento, me han dicho mucho que por qué nosotros no la usamos al aire, simple y sencillamente por una situación de que nos puedan escuchar ustedes bien, pero nosotros la mascarilla aquí la tenemos. Giammattei también afirmó que si en algún momento el número de contagiados empezaba a subir exponencialmente, las medidas de restricción y resguardo podrían ser más duras. En horas de la noche de este viernes, el portavoz de la presidencia dio a conocer también, Sandy, que el número de casos de COVID-19 ha aumentado a 137 en Guatemala, luego de haber reportado esos 11 nuevos casos que acabamos de mencionar. Y por el momento, el gobierno está tomando todas las medidas que están a su alcance para responder de una manera asertiva ante esta emergencia de salud. Yo quiero decirte algo, vuelvo al tema de la mascarilla, ahorita que volvamos a la pantalla y que los televidentes puedan vernos, y ayer creo que Julio Rivera Clavería también nos daba este ejemplo, y para usted que nos está escuchando allá en Radio Cadena Sonora, miren, nosotros aquí en los canales mantenemos todas estas medidas que son bien importantes. Yo aquí precisamente cargo mi mascarilla. Le repito, mucha gente nos lo ha preguntado, ¿por qué no lo usan al aire? Ustedes quieren escuchar las noticias bien, entonces entendemos esa situación. Pero vean en esta toma abierta, podemos pedir la cámara 2, hay un distanciamiento social de más de 1 metro que siempre mantenemos, tenemos nuestro gel, tenemos todo, pero esto hay que mantenerlo siempre en todo lugar y en todo momento. Es más, Sandy, fíjate que hay que adoptar ahora nuevas costumbres. El COVID-19 vino a cambiar la vida. Llegas a tu casa y ¿qué es lo que haces? ¿Nos lo puedes compartir? Por supuesto, lo que hago primero es que tengo una bolsa donde ahí deposito la ropa que utilizo, porque esa se va directamente a ese espacio que está apartado y está lejos de la casa. Correcto. Y normalmente también otra medida que he adoptado es que traigo otros zapatos que los cargo normalmente en el carro. Cuando me voy a subir al vehículo, los desinfecto los que cargo y los guardo. Cuando llego ya que le pegue un poco el sol, el aire y todo, y es una medida también que ustedes pueden implementar. Correcto. Y son algunos tips que nosotros les damos porque obviamente expertos también los han dado a conocer, y aparte de ello sabemos que hay quienes tienen por alguna situación que salir de casa a comprar, a trabajar, a hacer diferentes situaciones. Es necesario que ustedes también puedan tomar las medidas, que obviamente mantengan la limpieza también en la casa, porque es importante realmente. Nos exponemos al salir porque tenemos que informarle, muchos tienen que trabajar en sectores que son también primordiales, pero siempre es necesario poder tomar ciertas medidas, Julio, porque si no estamos afectando, estamos arriesgando también a nuestra familia. Entonces son algunas de las medidas que nosotros estamos tomando de prevención. Y bueno, cuando entramos también al canal, que es el tema de la toma de temperatura. Exacto, desde que entramos nos toman la temperatura, el gel, todo para desinfectarnos, hay cloro, hay un montón de situaciones. Y el policía no deja entrar si no pasas la prueba. No, te cuento una situación, es increíble, si te marca ya un poquito más, simple y sencillamente no entras. Pero eso que se hace acá en las empresas, eso que se hace acá en Albavisión, seguramente se hará donde usted trabaja en su casa, impleméntelo. Y hay algunos comercios que lo hacen, fíjate, me ha tocado que hace algunos trámites, por ejemplo, algunos bancos ya lo tienen,
en algunos comercios también que te toman la temperatura, te dan de una vez gel y te mantienen la distancia realmente. Así que es de admirar también que tomen en cuenta estas medidas, porque no solamente se están protegiendo ellos, sino a nosotros también. A nosotros también. Para terminar este tema, quiero dar una respuesta a la pregunta, porque la pregunta es: ¿qué se viene después de este domingo 12, ya a partir del lunes 13 de abril? Bueno, no se vaya a sorprender, habrán nuevas medidas que tome el gobierno de Guatemala. Estos 2 días que vienen veremos cómo se comporta el tema del COVID-19, pero esté atento porque acá, por TN23, por Telediario, por Radio Cadena Sonora, usted va a tener en vivo completamente lo que el presidente dice. Y eso me da pauta, Sandy, para decirte de una vez cuál será el próximo tema de análisis después de la pausa. Se aceleran los contagios por COVID-19 en Guatemala. Y ya le vamos a dar a conocer los últimos datos que se manejan en cuanto a los casos y por supuesto vamos a tener el análisis. En este momento debemos hacer una pausa, pero usted siga en sintonía de TN23, Canal 3 y por supuesto Radio Cadena Sonora. Así que por favor, no cambie, regresamos en un instante y recuerde, nosotros somos A la Medida. Muchas gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Los casos han incrementado por el COVID-19. Hasta el momento se contabilizan 137 como positivos, pero a continuación le tenemos los detalles. El pasado jueves, el presidente Alejandro Yamatei dio a conocer en cadena nacional que en 24 horas el crecimiento de casos por el COVID-19 fue de un 45%, con 39 nuevos positivos. Este viernes, en horas de la noche, el secretario de Comunicación de la Presidencia anunció 11 casos más, con lo que la cifra de contagios se elevó a 137, mientras que ya son 19 las personas recuperadas. Por instrucciones del presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, hoy, viernes 10 de abril, estamos haciendo una actualización referente a los casos de COVID-19. Lamentablemente, se suman 11 nuevos casos, para hacer un total de 137 casos que se han dado en el territorio nacional, de los cuales son 6 mujeres de 23, 26, 40, 41, 44 y 50 años de edad, y 5 hombres de 18, 27, 28, 32 y 44 años de edad. Estos son los 11 nuevos casos. También es importante mencionar que se suman a los recuperados 2 personas más, para hacer un total de personas que se han recuperado en nuestro país de 19 personas que han logrado sobrellevar esta enfermedad y esta pandemia que está atacando al ser humano a nivel mundial. 3 personas fallecidas y 115 casos activos en este momento que están siendo tratados a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en los distintos hospitales, el Hospital de Villanueva y también el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Recuerde utilizar el 1517 para reportar si usted siente síntomas, pero sobre todo también recuerde que están vigentes las disposiciones presidenciales que fueron publicadas en el Diario de Centroamérica que prohíben la libre locomoción de 4 de la tarde a 4 de la mañana del día siguiente. Como también recomendarle que si no es necesario, usted no salga a la calle por su salud, por su integridad y por la de su familia. Utilizar mascarilla, utilizar alcohol en gel y sobre todo cuidarnos, porque si cada uno de nosotros desde nuestro hogar, desde nuestra posición, logramos contribuir, esta enfermedad no se va a expandir como lo ha hecho en otros países en nuestro territorio nacional. En las últimas horas, el Ministerio de Salud realizó más de 1.600 pruebas, de las cuales se esperan resultados. Más de 15.000 personas se encuentran aisladas guardando cuarentena domiciliar. A esto se suma que más de 10.000 ya concluyeron la misma, tras descartarse que sean positivos para el nuevo coronavirus.
Bueno, pues es evidente, ¿no?, que se aceleran los contagios del COVID-19 y fuera de la información que vamos a dar, también hay preparada una gráfica que vamos a compartir con ustedes, Sandy, y acá la tenemos precisamente. ¿Podrías descifrar la misma para que todos podamos entenderla? Y es que en total son 137 casos que se han dado como positivos. De estos son 115 los que se encuentran activos, es decir, 19 se han recuperado de esta enfermedad, y recordemos que mantenemos la cifra de 7 personas que han perdido la vida. Estos son los casos actualizados por el COVID-19 en nuestro país. Siempre atentos a cuánto pueda ir variando también esta situación, porque sabemos que hay varias personas que están en aislamiento, que están en cuarentena, y que también se les están haciendo las pruebas para verificar si dan positivo o si tienen que continuar en esa vigilancia médica, o bien ya pueden ser dados de alta y regresar pues con sus familias. Son los panoramas que se manejan. Hoy el otro dato que vendría a complementar eso, lo que ya dijimos, 11 son los infectados de COVID-19 que fueron detectados el día de hoy. Y con eso, si me permites, vamos a dar ahora unos datos generales para que usted pueda acompañarnos a hacer este análisis. Y es que los guatemaltecos, todos, Sandy, estamos viviendo en general momentos de miedo, momentos de angustia ante la amenaza evidente de lo que es el COVID-19. Hasta el momento, el Estado de Guatemala ha estado realizando las pruebas a personas sospechosas de ser positivas, de ser portadores de COVID-19 a través del Laboratorio Nacional. Es importante tener también claro que el número de contagios en Guatemala seguirá aumentando de gran manera en las próximas semanas. Y es ahí donde entendemos el contexto de las palabras de Alejandro Yamatei de que lo peor está por venir. Pero si nos descuidamos como país y no somos disciplinados socialmente, se podría haber un aumento de casos y de muertes también, que llegaría eventualmente a ser tan drástico como lo que ha pasado en otros países latinoamericanos. ¿Recuerdas las imágenes de los últimos días, de principios de esta misma semana, allá en Ecuador, donde en carretas y en costales y en bolsas literalmente acumulando el número de muertos? Ese sería un panorama bastante lamentable, Julio. Algunos países pues están viviendo serias consecuencias. Vamos a Estados Unidos, por ejemplo, donde también ya se contabilizan varias personas fallecidas, no digamos el número de contagiados. Por eso es necesario poder acatar las disposiciones que las autoridades den a conocer. Como autoridades también considero que es muy difícil, Julio, esta situación, porque obviamente estás pues tu prioridad en este momento, y según lo han marcado también tanto el presidente como el ministro de Salud, es la salud, precisamente, poder contener esta situación, resguardar, y también ya se están armando algunos planes en el tema de la reactivación económica, pero ahorita la prioridad es esa, la salud, porque sabemos que pueden ser serias consecuencias al final si los números se disparan considerablemente, como ha pasado en otros países, y ahí sí la economía se podría, podría tener serias complicaciones aún más de las que se podrían esperar. Yo sé, Sandy, con lo que estás diciendo, que a todos nos preocupa varias cosas. Nos preocupa obviamente el contagio del COVID, nos preocupa el tema económico, nos preocupa el trabajo, nos preocupa el dinero, el poder llevar a casa la comida, el poder pagar todas aquellas situaciones que haya que pagar, definitivamente que sí, pero creo que tenemos que entender que estamos viviendo un momento muy particular, no solo de Guatemala, de la humanidad en su conjunto. Hoy, Viernes Santo, y este fin de semana es una buena oportunidad para que todos podamos reflexionar que son tiempos extraordinarios, donde están sucediendo cosas que no habían pasado anteriormente en el contexto mundial, y por eso tenemos que cuidarnos. Y al poner sobre la balanza algo tan difícil como la salud versus la plata, versus el dinero con que te mueves, es bien difícil venir y aceptar que la salud es lo más importante, ¿verdad? Porque si al final de cuentas prefieres lo otro, pues puedes producir dinero, puedes pagar tus cosas, pero ¿qué pasa si llegas a contagiarte y ya no va a haber esa salud? Y si de pronto en ese contagio contagias a tus seres queridos, y si de pronto en ese contagio y en esa situación, ya sea tú mismo o alguna de las personas que te rodean, llega inclusive a morir, porque el COVID-19 no discrimina género, no discrimina edad, no discrimina condición social. Definitivamente no, y tenemos que tratar este tema con seriedad. Yo creo que ya hemos visto varias situaciones, varios escenarios que se plantean a nivel internacional, y hemos visto también la situación de nuestro país, que obviamente nadie se va a escapar de esta situación. Y te lo digo en cuanto a las edades en las cuales hoy se dan a conocer estos nuevos casos, los 11 nuevos casos, edades que van, imagínate, 26, 27 años. Podemos hablar de personas jóvenes. Exactamente, cuando en un principio
principio se trataba y las personas se enfocaban mucho, bueno, cuidemos a los abuelitos, cuidémonos realmente todos estamos expuestos y todos podemos ser contagiados, y lo vemos con el número de casos y las edades en las cuales se comprenden. Si bien hay personas que sobrepasan los 50 años, 70 años, la gran mayoría son jóvenes. Estoy viendo una constante con lo que tú estás diciendo. Sí, hay muchas personas jóvenes, 20, 30 años, muchas personas de una edad, digamos, mediana, una edad madura, 40, 50 años. Y al final de cuentas no son tantos los casos en Guatemala de personas ya de cierta edad. Las 3 personas que han perdido la vida, en todo caso, sí son personas que ya sobrepasaban los 70 años. Bueno, algunos ya estaban en 85, una cosa así. Pero sí, esto nos debe indicar una situación, es decir, cualquiera. Y cuando digo cualquiera puede ser susceptible en este momento en el mundo y sobre todo aquí en Guatemala a contagiarse de COVID-19 si simple y sencillamente no se tienen los cuidados pertinentes, ¿verdad? Sin duda, Julio, y por eso es que lo ligo un poco con el tema anterior. Las medidas que se vayan a tomar a partir del lunes van a ser muy importantes, pero sobre todo la forma en la que nosotros también le demos cumplimiento, Julio, porque creo que ya se han establecido algunas, como el toque de queda, como la ley seca, pero también hay personas que han sido detenidas por no cumplirlas. Sí, siempre hay gente para todo, gente que fue detenida inclusive por querer ingresar a la playa. Estamos viendo cómo estamos en el mundo y en Guatemala y siempre hay alguien que quiere hacer lo que quiera. Pero usted no, usted tiene que acatar estas medidas. Son difíciles, son complicadas, definitivamente. A ver, escuche esta información. Hay un objetivo detrás de mantener el distanciamiento social y todas estas restricciones que estamos viviendo. Y esto no pasa solo en Guatemala, Sandy, pasa en el resto del mundo. El número de contagios aumentará inevitablemente, pero la clave es que ese aumento se haga de cierta manera, entre comillas, controlado, buscando que el sistema de salud pueda responder y no se vea desbordado con un número de casos demasiado grande que sea imposible de tratarlo. Si el sistema de salud llegase a verse colapsado por alguna situación de tanta indisciplina social que puede darse, obviamente el número de muertes, Sandy, aumentará, que es lo que se ha visto en otros países. Italia, España, Ecuador, Estados Unidos está desbordado en este instante, la misma China, Corea del Sur y bueno, Irán también. Podemos hacer un listado interminable. Guatemala ha sido ejemplo, lo decíamos hace 2 días, pero creo que nosotros, fuera de que el gobierno está poniendo restricciones y está tomando decisiones fuertes y tomará decisiones fuertes en los próximos días también, yo creo que nosotros tenemos que colaborar. ¿Sabes una cosa? Al final de cuentas, perdone que se lo diga, pero esto es así, esto es cuestión de vida o de muerte. Sin duda, Julio, y así como las autoridades han tomado el control de esta situación, han tomado también ciertos riesgos imponiendo algunas medidas, no tienen que bajar la guardia y nosotros tampoco lo tenemos que hacer. No es como, bueno, ya, pues de plano ya va pasando. No, estamos en la etapa más crítica de esta enfermedad. Estamos en una semana y en unos meses te diría que realmente va a depender mucho de nosotros, de las medidas que tomemos en nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, si usted tiene que ir a trabajar o si se reanuda entonces el tema laboral, no sé qué va a pasar con ese tema realmente y qué tan conveniente sería, Julio, regresar ya a la normalidad, digamos, porque lo que se podría indicar es, bueno, vamos a continuar con el trabajo, pero cada empresa tiene que mantener algún tipo de medidas de seguridad, de higiene, de limpieza. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es considerable? ¿Es oportuno? Es difícil esa respuesta. Te soy sincero, si es oportuno o no por el tema de salud, no le va a gustar la respuesta, no lo es. El presidente Alejandro Yamatei ya ha dejado entrever desde ayer algunas de las medidas que va a anunciar este próximo domingo. En el tema de los niños, que será nuestro tercer tema y analizaremos después, lo empiezo a adelantar. ¿Qué dijo Yamatei? Tenemos que cuidar a nuestros niños. ¿Y eso qué significa? Tenemos que mantenerlos siempre aislados. Así que si usted, por ejemplo, en ese tema, solo por poner un ejemplo, del estudio de todos los niveles, incluyendo el universitario, pasando por todo y llegando hasta el preprimario, ¿cree que a partir del lunes van a regresar? No, no es así. Y eso nos debe llamar la atención para pensar si también en los trabajos se va a regresar. Particularmente, ¿qué es lo que yo creo?
como Julio Talamonte? Creo que no. Este es el momento más duro y es donde las medidas tendrán que ser más rígidas todavía. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos vamos a retomar este tema, las escuelas, las clases. ¿Qué va a pasar con los diferentes niveles educativos, Julio? Después del corte vamos a estar analizando y vamos a dar la información que se ha compartido hasta el momento por el presidente de la República. No cambie, por favor, ahí donde está, en TN23, en Canal 3 y en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Recuerde, nosotros somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía. Es momento de hablar de las clases. Y es que en cuanto a este tema hay que tomar en cuenta que luego del aumento de los casos durante las últimas horas, el mandatario anunció que el próximo domingo 12 de abril se establecerán estas nuevas medidas en el marco de la prevención y de la contención de los casos. De esta forma, entonces, se han adelantado algunas de las acciones que se estarán implementando. Y el presidente lo indicaban, tenemos que proteger a nuestros niños. Entonces esto nos daba a conocer ya incluso adelantándonos lo que podría pasar y dentro de las nuevas disposiciones que se podrán dar a conocer este domingo, que las escuelas, colegios y universidades, así como otros centros de estudio, continuarán suspendidos hasta el nuevo aviso. Asimismo, este viernes las autoridades de Economía junto a la DIACO, el Ministerio de Educación, también dieron a conocer por medio de un comunicado que se prohíbe el cobro de multas, también las moras en cuanto a la situación de las colegiaturas, por ejemplo, y otros temas que se estarán abordando también en esta situación. Así que es necesario tomar en cuenta este tema, Julio. Sí, este es un tema muy importante. Yo quiero partir de una base que también esto no deja de ser importante. ¿Sabemos lo difícil que es esto? Bueno, no voy a tocar ahorita el tema de la educación estatal, voy a tocar el tema de la educación privada. Yo he visto los colegios que han estado mandando la información físicamente en plataformas, que han estado mandando guías de estudio y toda esta situación, y sé lo difícil que es esto. Si bien estas medidas están tomadas, yo creo que una responsabilidad también de cada uno de los que somos padres de familia, en la situación, si a usted se lo permite su economía y si está en esa posibilidad, es venir y pagar. ¿Sabes por qué? Porque obviamente detrás de esas personas ahí en la parte administrativa del colegio hay un montón de personas más que dependen de ese pago también, al igual que todos. Hay maestros, hay gente que está trabajando, hay gente en esa parte administrativa que depende de esto. Entonces yo creo, Sandy, que debemos de hacer un esfuerzo de solidaridad social y pagar en la medida que se pueda. No estoy hablando de otros servicios, estoy hablando de esto. ¿Sabes por qué? Porque es la educación de nuestros niños. Exactamente, y es que hemos visto que varios centros educativos privados, ya que es el punto que estamos tratando, sí están cumpliendo tareas, pero sobre todo también esas conexiones que se hacen, el seguimiento con llamadas y diversas formas que han implementado para poder de esta forma continuar con el contenido, continuar con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si hay personas que no les ha afectado el tema económico, por ejemplo, porque la empresa les sigue pagando o están trabajando, pague el colegio. Yo también estoy de acuerdo que tienen que seguir cumpliendo, porque estas personas van a ayudar a que el colegio se pueda ir manteniendo, pero imagínate si todos dicen, no, mejor no paguemos hasta que esto pase, y sí están ganando, están afectando seriamente a todos. Pensemos en que hay personas que dependen también de esto, quienes trabajan en la educación. A ver, y se los habla alguien que tiene 27 años de dedicarse a esta situación. Vamos a analizar el tema junto a usted con esta cuestión. ¿Por qué continúa la suspensión de clases, Sandy? Bueno, aquí están las situaciones importantes. La evidencia es clara sobre las principales formas de contagio de este COVID-19 que está causando un impacto a nivel mundial. También es claro que los lugares cerrados o aquellos en los que se concentra una gran cantidad de personas que interactúan de forma cercana son territorio fértil para contagios masivos de coronavirus. Ese contacto directo entre personas es muy común, ¿dónde? En las escuelas, en los colegios, en las instituciones educativas y en las universidades. Y esto no es solo en Guatemala, sino que está pasando en todo el mundo. Una clase puede fácilmente convertirse en un foco de infección para muchas familias por la gran cantidad de alumnos y maestros. Estas son las primeras razones por las cuales las clases van a seguir suspendidas, pero aquí hago nuevamente hincapié
cada institución educativa, hablo de las universidades, hablo de los colegios, van a seguir teniendo personas que están trabajando, que entregarán las guías, que entregarán los trabajos, que entregarán los exámenes, y por eso, si se está entregando esto para que nuestros hijos tengan algo que hacer en este instante, algo que aprender, algo que investigar, algo que estudiar, haga el esfuerzo y paguémosle, porque hay gente que necesita también vivir de esto. Yo quiero destacar el tema también que los maestros han tenido que ingeniárselas para hacer diversas estrategias para continuar entonces con ese contenido, para que los niños sigan aprendiendo. Bueno, las universidades también. Y esto también plantea un reto para los educadores, porque obviamente tú ya estás acostumbrado a llegar a tu clase, dar a conocer la clase magistral, tu didáctica, ¿no? Sí, pero ahora se tienen que ir acoplando, y creo que es un reto muy grande también, y especialmente, imagínate, en el interior de la República, que ha sido aún más, porque sabemos que hay lugares en donde, por ejemplo, el acceso a internet no es tan fácil. Es correcto. Como en la capital, que bueno, se conectan los niños, vamos a mandarles que por correo, que por plataforma, pero ¿qué pasa en el interior? Te puedo decir algo en ese punto, o sea, yo valoro mucho las plataformas informáticas, valoro mucho el tema de las redes sociales, pero creo que en este punto sigue siendo más efectiva la cuestión física. Valoro mucho aquellos colegios que lo que han hecho es el esfuerzo de venir, de imprimir, de sacar fotocopias, de entregarle algo físico a los padres, algo físico a los niños. No solo queda la evidencia del trabajo, queda además la situación del esfuerzo, y allá no hay excusas. Tú llegas a traerlo, y yo creo que si llegas a traer o vas a recoger ese material con el cual están trabajando nuestros hijos, pues tienes que pensar, alguien lo hizo, alguien o algunos trabajaron, entonces es ahí donde vas y pagas, ¿no? Exactamente, pero mira... Porque además esto va a continuar, no sé por cuánto tiempo. Efectivamente, y recordemos que también dentro de lo que ya se ha indicado es que, número uno, las clases de medio año que normalmente se toman no se van a tener este año. ¿Las vacaciones? Sí. Las vacaciones de medio año. Así es. Y que obviamente se podría alargar el periodo de clases porque se tienen que cumplir o tratar al menos de llegar a lo máximo. Los 180 días de clases es lo que se ha establecido. Se busca que se pueda ir cumpliendo. Pero la duda aquí es, ¿por qué entonces los niños no regresar a clases? Porque algunos se preguntan, pero ¿por qué es necesario seguirlos teniendo en casa? ¿Te lo explico? ¿Qué pasa? Y este es el punto que quiero que nos des a conocer. Hay prohibiciones que se tienen que mantener, y una de ellas es el tema de las aglomeraciones. Es decir, tenemos que mantener el aislamiento. Yo voy a hablar en este caso únicamente de la parte educativa. Ya será el presidente el domingo el que hable de la parte laboral. ¿Te parece? Por favor, escuche esta información o véala, depende si nos está viendo en televisión. Recordemos que están prohibidas, como decía Sandy Monroy, las reuniones de más de 10 personas. En la gran mayoría de aulas el número de alumnos excede de ese número. La evidencia apunta a que los niños y los jóvenes se ven menos afectados por el COVID-19 que los adultos de mediana edad o los adultos mayores. Pero recordemos, aquí en Guatemala ya hubo un caso de una niña de 3 años. Ojo con eso. Sin embargo, que sean menos susceptibles no significa que sean inmunes. Algunos niños infectados han requerido de hospitalización y se han registrado también a nivel mundial muertes a temprana edad. Además, Sandy, los niños con problemas respiratorios están en un alto riesgo. Incluso si un pequeño no sufre de síntomas fuertes, aún así puede contagiar o contagiarse del virus y contagiar a otras muchas personas. Por eso, el tema de las clases, en cuanto a las clases presenciales, ojo con lo que voy a explicar, clases presenciales, ir a las aulas, ir a los colegios, ir a las universidades, eso es lo que no se va a hacer, pero clases van a haber. Yo quiero recordar dos cosas. Aquí mismo en Albavisión, Canal 13 está transmitiendo, ¿verdad? Con la coordinación del Ministerio de Educación, clases virtuales. Y en cada una de las instituciones públicas ya se verá cómo se hace, pero en las instituciones privadas se está trabajando de una u otra forma, ya sea virtualmente, ya sea físicamente, pero sí seguirán nuestros niños aprendiendo, recibiendo alguna información de parte de sus profesores, de parte de sus maestros, de sus catedráticos. Entonces, una vez más, hago el llamado a la conciencia. Será la forma en que en este año 2020 nuestros hijos aprenderán. Solo recordemos que detrás de eso que le envían a nuestros hijos como información física o virtualmente, hay gente que trabajó. Efectivamente. Así que este también es un tiempo, Julio, que
te diría, es muy importante para los padres de familia, donde no solamente hay que preocuparse porque los niños puedan hacer las tareas, puedan cumplir con el contenido de clase, sino algo que se vaya a hacer extracurricular. Así es. En el sentido de, bueno, enseñémosles el correcto lavado de manos, enseñémosles la forma adecuada de toser, de estornudar, porque en la manera en que ellos lo vayan practicando se va a convertir en un hábito y van a tener algún tipo de prevención también. ¿Por qué tienen que usar la mascarilla? Hay que enseñarles y hay que darles información sobre estos temas, porque los niños a lo mejor pues no comprenden la magnitud de lo que está sucediendo, y de una forma muy didáctica hay que hacérselo saber también. Es correcto, muy buena conclusión para este tema. Vamos a la pausa, nosotros regresamos. Recuerde, somos a la medida. Bueno, gracias por continuar en sintonía de A la Medida. ¿Y sabe usted que las autoridades de gobierno siguen con la entrega de ayuda a las familias más necesitadas y más afectadas por esta emergencia del COVID-19? Por favor, vea la siguiente información. Más de 28,000 kits de ayuda han entregado las autoridades de gobierno a las familias de escasos recursos y que se han visto afectadas por la emergencia generada por el COVID-19. Hasta el momento, las cajas que contienen alimentos básicos han sido entregadas en varias zonas de la ciudad capital. Sin embargo, se espera que en los próximos días la ayuda llegue a diferentes departamentos del país. Hasta el día de hoy se han entregado más de 28,000 kits o cajas. Estos kits se conocen como Juntos Saldremos Adelante. Coronel, en este caso, ¿cuáles han sido las principales zonas en las que ya se han hecho estos kits? Hasta el día de hoy hemos entregado en la zona 1, 2, 5, 16, 3, 8, 6, 10, 12, 13, 14, 18. Y este día, el día viernes, vamos a entregar en las zonas 19 y 21. Se ha beneficiado a más de 213 comunidades. En el caso de las entregas que se han hecho en la ciudad capital, fue la Municipalidad de Guatemala la que presentó cuáles eran las comunidades más vulnerables, y en base a ese mapeo que se ha hecho, que se tiene ubicadas a las personas, pues fue como se entregaron estos kits. Se estima que más de 1.300 empleados públicos y voluntarios se encuentran trabajando en la elaboración de los kits en el domo polideportivo ubicado en la zona 13 capitalina. De esta manera finalizamos la presente emisión, y recuerde que el fin de semana tenemos emisiones especiales. Mañana a partir de las 5 de la tarde usted se continuará informando en TN 23. Recuerde, si no es necesario, no salga de casa y bien dicho, utilice la mascarilla. Use la mascarilla. Chao.